En una realidad alternativa, de un día para el otro Sudamérica se convierte en un solo país unificado. ¿Cómo sería esta nueva nación? ¿Qué ventajas y desventajas tendría? ¿Cómo se organizaría internamente? Te invitamos a explorar las consecuencias menos esperadas de un mundo en el que América del Sur es un solo país. Desde el tapón del Darién hasta Cabo de Hornos y desde Galápagos hasta Fernando de Noronha. ¿Qué pasaría si todo este enorme territorio de repente formara parte del mismo país? En principio veamos qué consideramos por Sudamérica. Tenemos estos 12 países independientes sobre los que no hay demasiadas dudas. Pero geográficamente podemos sumar a otros territorios que también son parte del subcontinente. Como Guayana Francesa, que depende de París, pero se sumaría a este nuevo país. En el Mar Caribe nos encontramos con Trinidad y Tobago, ubicado en la plataforma continental a unos pocos kilómetros de la costa venezolana. Lo mismo sucede un poco más al oeste con Aruba, Curazao y Bonaire. No son islas independientes, en este caso son parte del Reino de Países Bajos, pero geográficamente también podemos considerarlas parte de América del Sur. De esta forma llegamos a nada menos que 17,4 millones de kilómetros cuadrados, por lo que sería el país más grande del mundo. Sí, por una diferencia muy pequeña superaría a Rusia. En cuanto a la demografía, si bien sería un actor de peso, estaría lejos de ser el más poblado del mundo. Con 440 millones de habitantes, se ubicaría solamente por detrás de India y China, los países más habitados del planeta, aunque con bastante distancia. Antes de continuar, te queremos hablar de Odoo, la plataforma que auspicia este video. Se trata de un software diseñado para la gestión de empresas, que cuenta con muchas aplicaciones útiles para llevar a cabo negocios, con la ventaja de que todas se comunican entre sí de manera centralizada. Hoy te queremos mostrar lo fácil que es crear un sitio web desde cero. Vamos a hacer una tienda de mapas antiguos. Elegimos el tipo de sitio que queremos crear, en este caso una tienda en línea. Luego la paleta de colores. Para que sea más fácil, subimos directamente nuestro logo y toma los colores de ahí. Agregamos las páginas y funciones que nos gustaría que tenga la web. Por ejemplo, sobre nosotros, servicios y precios. Por último, elegimos un tema. Ahora sí, Odoo crea el sitio de manera automática. A partir de aquí podremos personalizarlo y cambiar lo que nos parezca. Odoo te ofrece una aplicación gratuita de manera ilimitada como esta para hacer sitios web y el dominio del sitio gratis por un año. Escaneando el código QR o buscando el link en la descripción de este video podrás probar Odoo. De vuelta en Sudamérica, este nuevo gran estado tendría varios récords increíbles a nivel geográfico. Con la cordillera de los Andes se aseguraría el cordón montañoso más extenso del planeta, con los picos más altos del mundo por fuera de Asia. No solo se destaca el monte Aconcagua, que alcanza los 6.961 metros sobre el nivel del mar, sino también el Chimborazo, que es el punto más alejado del centro de la Tierra, o el Nevado Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo. La hidrografía sudamericana sería realmente imponente. Nada menos que el 26% del agua dulce de la Tierra se encuentra allí. Solo la cuenca del Amazonas explica una quinta parte de toda el agua dulce del mundo que va hacia los océanos. También se destacan las cuencas del Orinoco y Paraná, claves en el norte y en el sur respectivamente. Pero hay más. El acuífero Guaraní es el más grande del mundo. Se estima que podría abastecer a la población mundial por 200 años. Y hay aún más recursos hídricos. El campo de hielo patagónico sur es la tercera extensión glaciar del mundo, solo superada por zonas de la Antártida y Groenlandia. No podemos dejar de lado el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo con 979 metros. Y ni hablar de las cataratas del Iguazú, el sistema de cascadas más grande del planeta. Unos 275 saltos con un frente imponente de 2.700 metros. Pero así como hay tantos recursos hídricos, también nos encontramos con la aridez más extrema. En Atacama se encuentra el lugar más seco de todo el mundo. El promedio anual es inferior a 1 milímetro. En cuanto a la política y la economía, estaríamos sin duda frente a un actor de peso. Con un producto bruto de 4,3 billones de dólares, sería el cuarto más grande de la Tierra, por encima de Japón e India y solo por debajo de Estados Unidos, China y Alemania. Contaría con grandes oportunidades de desarrollo. Sería uno de los grandes productores de alimentos del planeta, pero también tendría enormes reservas minerales y contaría con un gran potencial turístico. Pero uno de los puntos claves sería el potencial energético. No solo hay grandes reservas de petróleo en varios países, como Venezuela y Brasil,
sino que también estaría la posibilidad de desarrollar energías renovables y limpias. En Atacama tenemos uno de los mayores potenciales solares del planeta. Y en la Patagonia, un escenario inmejorable para la energía eólica. Y ni hablar de las centrales hidroeléctricas, que hoy son clave para abastecer a la región. La ubicación tiene sus puntos a favor y en contra. Por un lado, podría decirse que se encuentra lejos de otros grandes centros de consumo y desarrollo, como Estados Unidos, China o Europa. Sin embargo, al mismo tiempo está lejos de los grandes enfrentamientos armados, y las hipótesis de conflicto no aparecerían a simple vista. Además, a nivel geopolítico, estaría en una posición privilegiada respecto a la zona más austral del planeta. La cercanía a la Antártida y la conexión que ya existe con este continente le brindaría grandes oportunidades para el futuro. En esa línea, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos son pasos estratégicos de la navegación mundial. Más aún si llegara a haber algún problema con el Canal de Panamá, ya que serían las únicas conexiones entre el Pacífico y el Atlántico. En este punto vale la pena preguntarse, ¿podría realizarse un canal bioceánico en territorio sudamericano? Si bien hay miles de kilómetros entre una costa y la otra, la cuenca del Amazonas ofrece grandes oportunidades para el comercio marítimo. Las embarcaciones podrían ingresar por el Amazonas, donde se encuentra Macapá, continuar con rumbo a Manaos y luego seguir por medio del Amazonas. Esta cuenca es tan imponente que en distancia no estamos nada lejos del Pacífico. En el sur de Perú, por ejemplo, se encuentra Mismi. Es el primer afluente del río Amazonas y está a solo 180 kilómetros de la costa del Pacífico. Sin embargo, sería impracticable un canal bioceánico a esta altura, ya que los Andes se encuentran a más de 4.000 metros de altura. Un sistema de esclusas para que los barcos puedan ir de un lugar a otro sería inconcebible. ¿Hay alguna alternativa? Podemos recurrir al paso de Porcuya, en el norte de Perú. Los Andes son más bajos a esta altura, solo trepan a 2.100 metros. Además, hacia el este tenemos conexión fluvial con afluentes del Amazonas. Pero habría problemas casi igual de enormes. Hacia la costa del Pacífico tendríamos que generar nada menos que 200 kilómetros de ríos artificiales hasta llegar al puerto de Paita, cerca de Piura. Y hacia el este, los ríos andinos con los que contamos son navegables solo para pequeñas embarcaciones. Una mejor alternativa si queremos conectar los dos océanos en Sudamérica posiblemente sea una que utilice el transporte marítimo pero luego el terrestre. Realizar la conexión con el Pacífico con trenes o vehículos. Si en cambio queremos hacer todo por el agua, tendremos que recurrir al extremo sur de América. Más allá de estas cuestiones, ¿cómo sería esta nueva nación? A nivel cultural habría dos idiomas predominantes, el castellano y el portugués. Pero también habría varias lenguas menores presentes, todo dentro de las mismas fronteras nacionales. Se trataría además de un país muy urbano. Con excepción de Guyana, todos los países tienen una tasa de urbanización superior al promedio mundial. En Sudamérica existen varias megalópolis y al mismo tiempo gigantes extensiones de territorio casi virgen o muy poco poblado. A nivel demográfico habría grandes desafíos a la hora de gestionar estas desproporciones. En cuanto al deporte, está claro, sería una potencia futbolística. Los países sudamericanos ganaron nada menos que 10 de los 22 mundiales de fútbol que se disputaron hasta el momento. Pero no solo eso, sino que en muchas competencias por equipo podría luchar por lo más alto. Los sudamericanos han brillado en baloncesto, vóley, béisbol, hockey y rugby, por lo que es esperable que el nuevo país esté en la élite de esos deportes. Otro tema clave a la hora de imaginar este nuevo país es la organización territorial. La mejor alternativa, creemos, sería una federación, ya que habría grandes extensiones de territorio con identidades diferentes. Además, tendría un sistema presidencial, que es el más utilizado en la región. ¿Cómo serían las provincias de este nuevo país? La idea es buscar un equilibrio. No podemos basarnos en las actuales porque hay diferencias abismales, pero a la vez trataremos de respetar ciertos límites políticos y culturales que existen. Lo primero que tenemos que ver es cómo dividir Brasil, que tiene el tamaño de varios países juntos. El Instituto Brasileño de Geografía divide al país en estas 5 regiones. De esta forma, cada una pasará a ser una provincia del nuevo estado sudamericano. Al norte, como las Guayanas son muy pequeñas, las agruparíamos en una sola provincia, a la que se incorporaría el sureste de Venezuela. Otra provincia que superaría fronteras actuales es la de los Llanos Orinoco, que combinaría regiones que hoy son parte de Venezuela y Colombia y que tienen ecosistemas similares. La costa venezolana quedaría con las ciudades más pobladas y sumaría las islas caribeñas.
Colombia, por su parte, tendría una gran provincia bioceánica integrada por el Caribe, los Andes y el Pacífico. Y la región amazónica colombiana se integraría con la brasileña, debido a las condiciones naturales. Ecuador, por su parte, quedaría exactamente como está. Lo mismo sucedería con Paraguay y Uruguay. Perú quedaría dividido en dos, una franja costera poblada y una región andina y amazónica más extensa. Bolivia también estaría dividida en dos partes, la andina con capital en La Paz y la oriental, con base en Santa Cruz de la Sierra. Si nos vamos a Chile, podemos diferenciar a la zona septentrional que contiene a Atacama, y la central, donde está Santiago y la mayor densidad de población. En el sur, la Patagonia chilena se agruparía con la Argentina, tirando abajo otro límite internacional y creando una de las provincias más extensas y con menor densidad de población. La capital podría estar simbólicamente en este punto, al oeste de El Chaltén. Es una zona en la que los límites entre ambos países no están definidos y bueno, podría seguir así. Argentina, por su parte, tendría a la región de Cuyo cerca de los Andes, la provincia del norte, que abarcaría una gran diversidad de ecosistemas, y la región pampeana, el corazón productivo con capital en Buenos Aires. Estas serían las 22 provincias, aunque faltaría elegir la capital. Nuestra elección la anticipamos hace un tiempo. Te invitamos a conocer por qué nos parece que debería ser Cusco. Pero para hacer un nuevo país falta algo más de identidad. Así que diseñamos esta bandera, que representa la unión de los océanos Pacífico y Atlántico. Y en el medio, la Cruz del Sur, una constelación visible en ese hemisferio y de gran significado cultural para los pueblos originarios de la región. Y faltaría un nombre. La alternativa obvia es Federación Sudamericana, pero creemos que puede haber mejores opciones. ¿Cuál te parece que es un buen nombre para este país imaginario? Déjanos tu comentario más abajo. Y recuerda que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros que se consiguen en librerías de Argentina, España, México y con envíos internacionales a cualquier país del mundo. ¡Hasta la próxima!